Le saluda el Padre Jorge Yamil. Le damos la bienvenida a este su programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer esa historia extraordinaria que se esconde detrás de ese sacerdote, de esa religioso, hermano laico que realiza un ministerio extraordinario en nuestras comunidades y que muchas veces queda en lo oculto, pero que aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos un invitado súper especial que yo sé que vamos a aprender muchísimo de su caminar, de su recorrido vocacional. Monseñor José Emilio Cummins Espada, mejor conocido como el Padre Cummins. Siempre ese Cummins. Extraordinario, ese apellido no es poco común aquí. Siempre ¿De dónde viene ese apellido Cummins? Lo aterrizo en Yauco, ¿sabes? Bueno, es propiamente un apellido irlandés, ¿verdad? Está entre Escocia e Irlanda. Pero aterrizaron en Yauco, creo que vinieron en los años 1894, y hay un antepasado que fue hasta alcalde de Yauco pues, en el tiempo de españoles, porque los españoles y los irlandeses se llevaban muy bien, pues eran católicos, y de ahí surge ese apellido que arrastramos hasta el día de hoy. Qué bien. Pero se hizo yaucano el apellido. Claro, hay en Mayagüez, hay en Cabo Rojo, hay en Ponce y en Yauco. Qué bien, padre, bueno, qué bien. Se establecieron allí, en la ciudad cafetalera. Sí, pero siempre... ¿Es cafetalero, padre? ¿Le gusta el café? El café, claro. Yauco es un pueblo de 27 campos y un pueblo pintoresco, bien pintoresco. Alegre. Yo me crié en un ambiente alegre. Yauco, nací en la calle Tendal, viví en el pueblo, después fui a Barina, después fuimos a Paloma, pero fue un tiempo de mi niñez muy hermoso. No seríamos ricos, pero éramos felices. El punto clave. Y me sentí pues en un pueblo de alegría. Mi madre, que murió hace poco, en enero, Adela Espada Vargas, mi padre Rafael Cummins, mis hermanos, dos hermanos y la hermana. Cuatro hermanos. Tres hermanos, que vivimos al estilo de un pueblo que es muy provinciano y un pueblo muy alegre. Me quedé en un tiempo donde se compartía mucho, en un tiempo donde la vida religiosa era demasiado importante en el hogar. De tal manera que las primeras oraciones las aprendimos en el hogar. Si yo aprendí las letanías en latín, fue porque mamá las rezaba en latín, ¿verdad? Y el rosario en latín. Entendiera o no entendiera, ora pro nobis y se acabó, ¿verdad? Pero ese fue el ambiente de experiencia religiosa que tuve en los comienzos de mi niñez, ¿verdad? En una normalidad de Yauco, Barinas, Palomas, comunidades muy buenas, ¿verdad? Y que guardo recuerdos muy bonitos de esa niñez. Es decir, en una palabra, yo fui feliz cuando niño. Mi niñez fue feliz. Éramos gente, diríamos, del campo, pero con la alegría del campo y sobre todo del café. Yauco tiene esa riqueza por todas esas familias corsas que vinieron, fundaron sus familias ahí, organizaron las fincas de café. Es decir, que Yauco se puede decir un pueblo campesino y un pueblo de músicos. Mauro Iberay con su villancico yaucano. De mucha cultura. De cultura. Y las hermanas de Fátima, las dominicas de Metivil, los padres dominicos de Holanda. Es decir, que era un ambiente cultural y religioso fuerte. Familiar, muy fuerte. Y en mi niñez fue esa, ¿verdad? Ser feliz, fui monaguillo. De repente me sacaban por una oreja del altar, porque, ¿verdad? Pero ahí siempre me metía por la otra puerta, ¿eh? Siempre... ¿Te atraía eso del servicio al altar desde pequeño? Sí, porque el padre decía, ¿quién va a ayudar a la misa? Se ponían a pelear unos con otros y cuando estaban peleando ellos, ya yo estaba en el altar metido. Ya pues, pero fue un ambiente muy bueno. Las hermanas de Fátima, mi preparación por ejemplo, de primera comunión. Ver a la Madre Dominga, la venerable Madre Dominga, la otra cofundadora, la Madre Victoria, eran unas mujeres que comenzaban una obra grande en Puerto Rico.
El lema era, el carisma era llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Y veíamos toda esa juventud de monjas en la parroquia, en el campo, en las primeras horas de su fundación. Y mi primera comunión estaba la Madre Dominga. Qué bien. Y ahí, si uno pensar en ser sacerdote, pero Dios tiene los propósitos siempre grandes para uno y la misión, pues, desde una niñez feliz, de hogar religiosa y de un ambiente religioso. Las misiones, las rogativas, las procesiones, la misa en latín, todas esas cosas, ¿verdad? Fueron creando mi personalidad, mi corazón, después de un día de llegar al seminario, ¿verdad? Antes de llegar ahí, yo sé que, Sí, que hay, además de Madre Dominga, que ya veo que las dominicas Sí. han jugado un papel Muy importante, en sí. tu camino de fe, de tu niñez y demás. Otra persona, otro personaje, ya sea de la familia o Sí, algún sí. sacerdote que hayas identificado, que Sí, te haya sí. ayudado en tu proceso. Sí, había un padre dominico que se había ordenado en el año 60 en España, el padre Antonio Sayas Ortiz de Comerío, de allá de Naranjito, que hace poco que murió. Pero era un hombre de estos estilos misionero, un gran orador. La iglesia que al comienzo estaba vacía, llega ese hombre y todo cambió. Qué bien. Todo cambió. Era motivador y luego... A ti como jovencito, qué te cautivaba de él? ¿Qué sí, te atraía la mirada? Porque él primero nos invitaba, en Yauco son 27 campos. Entonces decían, necesito monaguillos que me acompañen al campo. Pues ya a veces nos íbamos al Naranjo los jueves y regresábamos los domingos, Oh, wow. ¿verdad? Y ahí estábamos ayudando a la misa, bajábamos al Algarrobo, bajamos a las diferentes comunidades, ayudándoles a él. Y eso motivaba. Y luego él tenía la particularidad muy especial, el cuidado espiritual. Cuidado espiritual de nuestra confesión, de nuestro rosario, de una vida de piedad normal. Sin decirnos nada, si íbamos a ser sacerdotes o no. Yo no pensaba, pues yo decía, ¿cómo me veré yo con un hábito así, con ese vestido? Pero lo dejé ahí, totalmente. Fui monaguillo siempre y me puse a estudiar normalmente en la escuela en Yauco, normal, en la escuela pública, muy buena, con buenas maestras. Tenía 2 maestras muy buenas, de esas señoritas que nunca se casaron y se dedicaron a dar clases. La docencia, Eran grandes maestras en docencia. Y jamás, eran bien religiosas. Eran de misa diaria. Wow. Y cuando tenían que darle con la reglita a uno en la mano, lo daban. Padre Cummins, el jovencito Cummins, ¿aguantó azote? ¿Tuvo que Bueno, aguantar unos cuantos? ¿Hacía muchas maldades? No, sobre todo alguna vez la Se ganó regla unas cuantas reglas. cayó en las manos mías. Sin querer queriendo cayó. Sí, exactamente. Pero también había que hacer una vida estructural, de con disciplina valores, también, de disciplina, etcétera. Y total, que cuando me ordenó de sacerdote yo, por adelantar algo, la experiencia fue que me encontré con ellas 2. Oh, wow. Cuando iba para celebrar la Santa Misa, eran muy religiosas, temerosas de Dios, y le dice una a la otra, mira quién viene por ahí, Emilio Cummins viene por ahí. Ay, Dios mío, y yo le quedaba en las manos a él con la regla. Y entonces le digo yo, señorita Anton Santiago, hágame el favor y haga fila en el confesionario, que es la primera que voy a confesar. Y dice, ya, eran gente muy buena, muy buena. Pero fueron experiencias buenas en el aspecto religioso. Que podemos decir que se fue dando en todos los ambientes, ese Exacto. respeto en la iglesia, con las religiosas, Sí. en la escuela Exacto. y en casa, ¿no? Mamá y papá, decía ahorita, todo lo mamá normal. Espada y papá Sí, Cummins. ¿Cómo sí. fue ese ambiente de fe? Bien,
Ahorita, ¿verdad? Me decías un poquito de las letanías y todo eso. Sí. ¿Cómo se vivía la fe en tu casita? Porque el asunto religioso siempre estuvo claro, ¿verdad? En casa... eso era primero. Por la noche había que rezar el rosario, y ahí venían las letanías todas las noches. En latín. Había mucha en latín había mucha devoción a la Virgen Milagrosa, ¿verdad? Y mi madre fue formada por las Hijas de la Caridad. Fue formada por las Hijas de la Caridad. Ella aprendió a bordar, a hacer muchas cosas que le enseñaban las Hijas de la Caridad, porque las Hijas de la Caridad tenían como un estilo de un asilo, que recibían, había niñas huérfanas y niñas que se recibían para que aprendieran. Y daban clases y todas esas cosas. Y la vida religiosa, muy dada a San Vicente, a Santa Luisa de Marillá, a los santos de la congregación, y la devoción a la Virgen, le enseñaron las Hijas de la Caridad. Entonces en la casa pues siempre hubo ese respeto hacia las cosas religiosas. Y ya nunca hubo como apartarnos de eso, no. Hubo una formación, diríamos, sencilla, pero a la vez profunda, religiosa. Que al mismo tiempo habrán heredado de sus papás. Exacto. Esos abuelitos estuvieron ahí, budistas. Los abuelos, no conocí solo a mi abuela paterna. Okay. Pero una parte de los Cummins venían de herencia evangélica. Era herencia evangélica. Pero mi abuela era muy, muy respetuosa. El día que dije yo voy a ser sacerdote, muy bien. Me bendijo con mucha alegría, maravilloso. Qué bien. Después estaría en mi ordenación, siempre había una comunicación buena, nada de fanatismo. Si había que rezar el rosario, se rezaba. Si había que ir a los difuntos, ella iba con esa tranquilidad. Era muy dueña de sí misma y muy respetuosa de la vida de los demás en la parte espiritual, que eso es muy importante. Con los hermanos, ¿no? Eran cuatro hermanos. ¿Qué número hace usted ahí? Yo hago el segundo. Ok, sí, que eres de los grandes. ¿Cómo fue esa vida, esa fraternidad ahí pues en muy casa? bien, mi hermano mayor, Rafael, el otro Guillermo. ¿Quién era el revoltoso? ¿Quién era el revoltoso ahí? Yo era más tranquilo. Yo siempre era tranquilo. Había carácter, pero era tranquilo. En la escuela siempre algún revolú se formaba y a veces estaba yo, pero me guardaba en mi lugar, ¿verdad? Pero era una vida normal siempre. ¿Y las dos hermanitas? No, una sola. Una hermana. Una sola hermana. Son tres varones. Somos tres varones. Y la nena. Y la nena. ¿Cómo se llama la nena? Nidia. Bien preparada, bien inteligente, pero que siempre hubo una vida familiar, de común unión entre todos, y eso me sirvió para ser una persona feliz en casa, ¿verdad? Esta formación, guardo gratos recuerdos de ese tiempo. Como digo, no éramos ricos, lo teníamos todo, pero éramos gente feliz, compartíamos, estábamos ahí, y eso me sirvió después para comenzar mi vida sacerdotal, que vino un momento. Qué bien. ¿Cómo se fue dando como yo digo, esa espinita en el corazón de ese joven Cummins, que ya le iba como que orientando un poquito por ese camino más sacerdotal? Que sí, que podemos reconocer que veía en una base, una tradición, sí. Pero ¿cómo se va despertando ese deseo de poder hacer el servicio al altar? Comenzó poco a poco, ¿verdad? Después yo creo que de noveno grado por ahí, tranquilamente, me agradaba, ¿verdad? Lo miraba con agrado, me sentía bien cómodo. Pero un día le expresé a la maestra y me dijo, ten cuidado que se puede caer la iglesia, ¿sabes? Contigo ahí dentro. Así me dijo, se puede caer la iglesia. Tú tendrás madera para cura Cummins. Así me dijo, me quedé callado. No dije nada más. No toqué el tema jamás. ¿De qué materia era? ¿Ah? ¿De qué materia? De español. De español. Porque más o menos para mí coincidió también en noveno grado, pero fue en la materia de inglés. Ahí en noveno grado me preguntaban, ¿verdad?
la vocación de uno que quería tener mañana. Eso mismo. Pero yo no tenía nada definido. Yo a lo mejor le contesté a una, quiero ser domador de leones. Así le dije. Pero después la maestra era religiosa, muy buena. Y me dijo, piénsalo, no está mal, piénsalo. ¿Verdad? Pero ahí comenzó la motivación y luego el padre Antonio Saya hizo lo demás. Ahí vino lo demás, la dirección espiritual, enfocarme a una comunidad. Estaban los dominicos holandeses, pero los dominicos holandeses en ese tiempo mandaban Holanda. Y yo veía mucha nieve, veía mucho frío y dije, para allá no mire, es el padre. Entonces, ahí comencé, un día iba caminando por la calle Marina y me encontré con un padre en sotanito, en su sotana blanca, iba con unos cuantos niños y me hablé un rato con él y nos fuimos al hospital a ver unos enfermos con los niños y digo, nosotros vivimos en la institución Ferran, en la calle Marina, que atendía a niños huérfanos y a niños pobres. Y yo dije, bueno, yo estoy buscando, al fin le dije, me gustaría ver qué es un seminario o algo, de seminario. Y ese día yo me quedé ahí. Me quedé para siempre. Oh, wow. Ahí fue. Sin contar con nadie ya. ¿Qué edad tenía? Yo tenía joven. Estaba ya, ¿cuántos años ya tenía ya? Oh, ¿Cuántos wow. años? Me quedé para siempre. Y con esa decisión. Eran los padres paules, misioneros, servidores de los pobres, de los niños, y me quedé. Ya ahí no retorné, ahí empecé mi viaje vocacional. Qué bien. Pues, wow. Fue una decisión, pues, ¿verdad? Que a veces piensa uno que si te vas a casar, que no te vas a casar, que no vas a tener hijos, que, bueno, los planes de Dios son los planes, ¿verdad? Y decidí, y ese día me quedé. Fue una decisión radical, ahí, o sí. sea, sin pensar mucho. Casi como el Señor le hizo esa invitación, sígueme, y lo dejaste todo ahí. Exactamente, muy bien. Qué bien. Eso me llenó mucho. Y ya fue el comienzo del seminario. Qué bien. ¿Y ahí te quedas ahí un tiempo o cómo Estuve comenzaba la formación? un año completito ahí. Okay. Un año completo. Trabajando con los jóvenes, niños. Me iban formando. Los padres daban clases en la Universidad Católica. Okay. Uno era vicepresidente de la universidad. Otro era encargado de las misiones. Otro encargado de los hermanos cheos, misioneros. Claro. Y entonces, pues ahí me fueron preparando para la opción de a qué seminario iba a ir. Okay. Y entonces ya, la decisión. ¿Y ahí te tuviste que quedar en Puerto Rico o tuviste que volar? Una vez volé inmediatamente. Pero no para nieve. No. Eso sí lo tenías claro. Ya me decía el padre, pero tú eres yaucano, tú eres dominico. Muy buenos son los dominicos. Los dominicos son muy buenos. Y bien, pero yo tengo mucho miedo al frío, decía padre. Y da la casualidad que el padre que me estaba preparando, y me acuerdo bien, fui y de repente se murió de un infarto. Oh. No fue porque te conoció, ¿no? No fue por nada, ¿verdad? Y yo dije, bueno, y esperé un tiempito más. Entonces hasta que los padres decidieron dónde me iban a mandar. ¿Y a dónde después de ese año el primero, esperé un tiempo en la Casa Central de los Paules, en Santurce, y de ahí me envían a México. Oh, wow. ¿Y cómo reaccionaron tus papás, tu familia en ese momento? No, porque todos tranquilos, estaban tranquilos. ¿Se lo esperaban? Porque así de que estuve un día allí... No me sirvieron de estorbo. Ok, qué bueno. Aceptaron muy bien todo, bien aceptado. Mi abuela, todo el mundo lo aceptó. Me dejaron el espacio. Con libertad ahí. Muy bien, un buen espacio. Así que yo muy contento, feliz. Comencé, porque la palabra felicidad tiene que ver mucho en la vocación. ¿Verdad? Como dice el Papa, nosotros tenemos que conocer, amar y servir a Dios para ser felices. Claro. Es el punto clave. Y ese fue mi comienzo, sencillo, ¿verdad? Y me gustaba la fiesta, me gustaba ir al cine, me gustaban todas esas cosas, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Eran cosas que normales. ¿Cuál hobby tenía jovencito José Emilio? Bueno, nosotros hacíamos muchas caminatas. Iba caminando por el río, me encantaba hacer excursiones. Y como Yauco tiene
tantas bellezas, ya que hay muchos campos, Claro. pues nos dedicábamos a eso. Tenía compañeros, vamos al Rodadero, un monte por allá alto, con un lugar de turismo, y nos íbamos al cine, y luego pues apostolado, nos gustaba el apostolado, cuando llegaban las misiones nos dedicábamos a eso. Qué bien. Un grupo que después salió otro sacerdote y otro se fue de misionero y de vida contemplativa. Mira, Sí. Qué bien. Llegaste a México y allí, ¿cómo fue ese cambio? Era la primera vez que salías de la islita, ¿no? Cuando yo llegué a México, llegué una noche llamada la noche de Tlatelolco. Llegué bajo una balacera. Oh, wow. Un hermano, el hermano León, que era hermano lego de la comunidad, me recibió en el aeropuerto. Primero estaba esperando un negrito. Un negrito, ¿verdad? Un indito. Y me pasó 3 veces por enfrente y hasta, digo, ¿usted busca a alguien? A un puertorriqueño que, ese soy yo. Entonces, cuando íbamos llegando a la casa central, que queda cerca del parque de la Plaza de las Tres Culturas, donde están los mariachis, Garibaldi, un tiroteo, Oh, wow. porque fue la famosa noche de Tlatelolco, donde murieron estudiantes, todo tiempo de un presidente llamado Ordaz. Y yo le digo, hermano León, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay ahí? Están quemando pólvora, que están tirando cohetes, hay unas fiestas patronales. No, eso es una balacera. Una masacre. El ejército está ahí. Y hay una escritora rusa que escribió La noche de Tlatelolco, donde murió mucha gente, muchos jóvenes. La plaza está muy bonita, esa plaza, pero fue el recuerdo que más vivo Vas a tener, por supuesto. para toda la vida. Llegué una noche de tristeza, de oscuridad, y en una ciudad que es muy colonial, distinto a Puerto Rico. Pero después del tiempo, la forma del trato del mexicano y que me trataron tan bien, pues cambió, ¿ya? Pasó al recuerdo eso del pasado. ¿Qué te costó en ese cambio, lo más trascendental de esta culturita de Yauco ahora a esta cultura? Es muy distinta. México es un pueblo, es una república. Todo es definido en México, el lenguaje mexicano, el mexicano es religioso profundamente. Y luego, pues claro, recuerdo que cuando me comí un taco, que cuando estaba enchilado, mira, me quemó la lengua. Como un dragón, botaba fuego. La comida muy distinta, es una idiosincrasia bastante distinta. Sí. Pero si hay lugar que fue mi primera experiencia fuera de Puerto Rico, que fue en México, la disfruté. ¿Allí estuviste? ¿Cuánto tiempo? Estuve la filosofía, los 4 años de filosofía. Qué bien. Y de ahí sales a otro país. A Colombia. A Colombia. En Colombia, en la Javeriana, la teología. Qué bien. En México me hice la licenciatura en filosofía y letras en la Universidad de La Salle. Okay. Y después ahí paso a... algo de música estudié también y de ciencias naturales. Wow. Y de ahí pasé luego a Colombia. También Colombia es un país agradable, de gente muy buena. Ahí la teología en la Universidad Pontificia Javeriana, jesuita. Y tuve la dicha de conocer cuando era obispo a su santidad Francisco. Oh, wow. Como era jesuita, claro. Él iba de Argentina y fue provincial y visitaba esa institución importante, la Javeriana. Claro. Y lo conocí, 2 veces hablé con él. Mira. Ya. Wow. Un día que lo veo en persona. ¿Recuerdas algo de ese de esa conversación? Era como un obispo más, ¿eh? Qué bien. Y estaba hablando con los compañeros de él, colombianos, sacerdotes superiores, había una reunión de provinciales y él fue. ¿Verdad? Era más serio, ¿sabes? Era más serio, pero miren, cuando yo era puertorriqueño, me saludó muy bien. Ahora es un papa de la sonrisa, claro. Un papa bien alegre, era un papa pues, bien un jesuita, muy, humilde, muy programado al estilo jesuita, muy bueno, ¿verdad? Pero guardo esos 2 encuentros con él. Y luego en el pasillo, que iba a dar una charla,
con Karl Rahner, que era un teólogo alemán, y él nos fue a dar una charla, y me acuerdo bien que ahí también hablamos un ratito. Oye, eso es puertorriqueño, digo, ¿ya? Habían puertorriqueños, vienen de varios países de América, y americanos también había. Qué bien. Fue una experiencia muy buena en Colombia, en esa universidad. Muy bien. Wow, padre, hay tantas experiencias, esa no me la esperaba, de que estuvieras saludando ya de seminarista al Papa, al futuro Papa. Falta todavía. Pero el tiempo se nos va volando. Unos segunditos, Damaira. Tuve la dicha de conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Oh, wow. La Madre Dominga, y hay una foto que la tengo guardada, la Madre Dominga y la Madre Teresa, entre medio de dos santas. Vamos a ver si el próximo santo venerable de Puerto Rico es el Padre Cummins. Bueno, muchas Padre, tiene una cita, le vamos a invitar para un próximo programa porque nos quedamos a las puertas de su ministerio sacerdotal, así que le invitamos para una próxima ocasión. Ya digo, gracias. Bueno, hermanos, ha sido una alegría poder compartir una vez más aquí en su programa Palabras con Sabiduría.